Hola familia, buenas noches. Vamos a revisar hoy parte de lo que aconteció el día jueves de la semana de Pasión. Y fíjate que el día jueves es el día en el que más situaciones y más cosas pudiéramos revisar. Y no nos alcanzarían meses, honestamente, porque, por ejemplo, desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan hasta el capítulo 18, solo del Evangelio de Juan, esos 5 capítulos describen lo que pasó el día jueves o lo que Jesús dijo el día jueves. Entonces ya nomás por ahí te vas dando una idea de que es mucho lo que habría que revisar, sin contar los otros evangelios. Así que me voy a limitar solamente a un pasaje hermoso, maravilloso de lo que pasó aquel día. Digo, todo lo que pasó aquel día es maravilloso, pero pues hoy quiero compartir con eso, que está ahí en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Acompáñame en la lectura, vamos a leer a partir del verso 1. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos, para que se cumpliera aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Qué escena, de verdad, tan más impresionante, porque no pudiéramos jamás pensar que a Jesús algo le tomó por sorpresa. Absolutamente nada le tomó por sorpresa. Como vimos el día de ayer, cuando estos griegos llegaron a buscarle, Jesús sabía que el momento de que el Hijo del Hombre fuera glorificado había llegado. Pero ahora está ahí en el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní está ahí hasta el día de hoy. Muchos piensan que los olivos que están ahí son los mismos olivos de hace 2000 años. Pero bueno, por lo menos el lugar está ahí y Jesús llega ahí con sus discípulos. Era un lugar al que continuamente visitaban. Judas llega ahí. Yo creo que todas esas partes de la historia, esos detalles de la historia ya los tienes bien claros. Pero lo impresionante de esto es que cuando llegan a buscar a Jesús, Jesús sale al quite. Es como si sacara el pecho y dijera: ¿a quién buscan? Y entonces ellos dicen que venían bravos, venían con la sangre caliente. Judas venía guiándoles, traían linternas, antorchas, a Jesús Nazareno. Y entonces dijo: yo soy. Imagínate la escena cuando él dice eso y todos caen a tierra. Jesús es el león de la tribu de Judá y también es el cordero. Y estas dos imágenes pues parecen como antagónicas, pero reflejan de alguna manera aquel que todo lo puede, pero que a la vez también es tan tierno como un cordero. Pero ahí parece que rugió un poquito e hizo retroceder a sus adversarios, no para protegerse él, sino para proteger a los suyos. De eso se trata esta reflexión, para proteger a aquellos a los que el Padre le había dado. Mira, me llama mucho la atención que Juan en el verso 9 dice que esto sucedió, el hecho de que Jesús haya de alguna manera rechazado o se hubiese opuesto a toda esta turba, es, verso 9, para que se cumpliera aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Mira, en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 37, fíjate lo que dice y lo que registra el evangelista. Dice: todo lo que el Padre me da, dijo Jesús, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto son dos verdades en una. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Es como indistintamente, toda aquella persona que el Padre guíe en dirección al Hijo a través de su Espíritu, indistintamente vendrá a Él. Algunos teólogos le llaman a esto la teología de la gracia irresistible. Es decir, que cuando Dios pone el ojo en una persona, no hay poder humano
No hay poder humano que pueda hacer que esta persona no llegue a Cristo. Dice, todo lo que el Padre me dará indistintamente, como entre paréntesis, indistintamente vendrá a mí. Dice, y todo aquel que a mí viene, y obviamente si viene a él es porque el Padre le envió, dice, yo no le echo fuera. Fíjate, y esa es la voluntad del Padre que me envió. Dice, porque no descendí del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El verso 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es esta imagen, ¿verdad?, del que ve al Hijo, la misma de como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice así, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, no se pierde más, tiene vida eterna. Pero dice, es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me dé, yo no pierda nada. Fíjate, menuda responsabilidad le da el Padre al Hijo, de que todo aquel que viene a Él porque el Padre le ha enviado, no se pierda. Y entonces, en esta responsabilidad, en esta carga de responsabilidad, Jesús, y no solamente aquí, porque digo, esto sucedió hace 2000 años, pero lo sigue haciendo al día de hoy, sigue saliendo al quite por nosotros y dice, hey, lo que quieras con Él, conmigo, ¿no? Más o menos así. Mira, en el capítulo 17, también del Evangelio de Juan, en el versículo, capítulo 17, versículo 12, una página atrás nada más, dice, cuando estaba con ellos, Jesús está orando por los discípulos, dice, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Entonces, regresando al pasaje, fíjate, dice que entonces Simón, en el verso 10, Simón Pedro tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro está tratando por sus propias fuerzas de repeler también esta turba, pero Jesús tiene todo bajo control, no necesita tu ayuda, no necesita mi ayuda, Él es el que controla todas las cosas, como aquel día cuando Dios se apareció a Elías que estaba huyendo de Jezabel. Dios se presenta a él y a través, ¿te acuerdas?, de un terremoto, de un temblor, de un viento, y Dios le mostró a Elías lo mismo que le quiere mostrar a Pedro, yo tengo todo bajo control, no necesito de tu ayuda, muchas gracias, yo soy el león de la tribu de Judá. Ahora, en el verso 12 dice que entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, dice, prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Esto que está registrado aquí lo leemos en el capítulo 11, verso 45 del mismo Evangelio de Juan, y es importante que vayamos allá. Dice que entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, es decir, resucitar a Lázaro entre los muertos, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, es el mismo personaje del que estamos refiriendo en el capítulo 18, dice, les dijo, ustedes no saben nada, ni piensan, fíjate lo que dice el verso 50, que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Eso sucede en el capítulo 12, después de la resurrección de Lázaro. Pero Caifás ni cuenta se dio que había profetizado aquel día que era mejor que un hombre muriera y no que toda la nación perezca. Pero Juan entiende que era por el Espíritu que este hombre estaba
diciendo que la obra de Cristo, igual como lo vimos ayer miércoles, si el grano de trigo cae en tierra y muere, dice, lleva mucho fruto, es la misma idea presentada aquí. Es mejor que un hombre muera y no que toda la nación perezca. En otras palabras, si Cristo no sale al quite por nosotros, si Cristo no va al madero por ti y por mí, tú y yo estaríamos total y absolutamente perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y hoy no estaríamos aquí escuchando las buenas noticias de salvación ni la promesa de la vida eterna para todo aquel que cree en Jesús, sino que simplemente estaríamos perdidos sin esperanza de salvación. ¿Te imaginas lo que es eso? No tenemos ni idea de lo que esto significa. No tenemos ni idea. Porque nunca hemos estado delante de Dios y escuchar delante de Dios la sentencia de estás perdido, estás condenado por toda la eternidad. Por lo tanto no podemos ni imaginarlo. Pero, gracias a Dios por Jesucristo, que nos da la promesa de la vida eterna, tomó Él nuestro lugar. Ahora, en el verso 15, y con esto vamos a cerrar esta reflexión, dice, seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Ahora me salto al verso 25. Dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no soy. Es la segunda vez que le niega. Y luego en el verso 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, es decir, pariente de Malco, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Esta historia ya la conoces de sobra. Pedro niega 3 veces que conoce a Jesús. Algunos otros evangelios relatan que incluso hasta con maldición empezó a decir leperadas con tal de aparentar que no hablaba como Jesús. Más o menos así como lo que nosotros hacemos con nuestras acciones muchas veces, le negamos. Pero yo no quisiera terminar esta reflexión, esta historia aquí, porque hay un detalle que Juan omite, pero que Lucas, el médico amado, anota en el verso 61 del capítulo 22 de su evangelio, y con esta terminamos. Lucas 22, 61. Exactamente después de lo que acabamos de leer, de las 3 veces en las que Pedro negó al Señor, porque Pedro, ya sabes, era como los gatos, muy curioso, se acercó, se metió al patio del sumo sacerdote tratando de pasar inadvertido, pero 3 personas le identifican, él niega que conoce a Jesús. Jesús ya le había dicho, aquella misma noche le había dicho, tú me vas a negar 3 veces que me conoces antes de que cante el gallo. Y Pedro en aquella cena le dijo, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo jamás te negaré. Algo así como lo que tú y yo hacemos cuando le hacemos una promesa al Señor. Pero acuérdate, venimos de la reflexión esta en la que Jesús dijo, lo que tú me das, Padre, yo no voy a perder absolutamente nada. No lo voy a perder, aunque sea como sea. Aunque este hombre, esta mujer sean rebeldes, sean necios, si tú me los has dado, si tú los enviaste a mí, no los voy a perder. Y fíjate cómo termina esta escena. Porque después de que Pedro le niega, pues casi los otros 3 evangelios ya mandan directo a Pedro allá al árbol, como dicen, el árbol de la noche triste, a llorar. Pero el detalle de Lucas es impresionante. Te decía en el capítulo 22, en el verso 61, después de que cantó el gallo, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Imagínate esta escena. Pedro le negó 3 veces, se metió hasta el patio porque este otro discípulo conocía al sumo sacerdote. Pero yo quiero que te imagines este cruce de miradas. Cuando Pedro por 3ª vez dice, no lo conozco, y en esta 3ª vez es cuando usó de groserías, ya les dije que no lo conozco, no hablo como él, no soy como él.
Y entonces el gallo canta y la mirada del Señor se cruza con la mirada de Pedro. ¿Qué mirada crees que Jesús pudo poner en los ojos de Pedro? No fue una mirada de sorpresa de ¿cómo te atreviste?, ¿no? Porque dice que el Señor ya le había dicho: Pedro, tú me vas a negar 3 veces, pero no te preocupes, porque Satanás te ha pedido y los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero cuando vuelvas, por favor, confirma a tus hermanos, anima a tus hermanos. Por lo tanto, si era algo que Jesús ya había anticipado y que ya estaba en la nómina, cuando Jesús miró a Pedro, no pudo más que decirle: Pedro, no te preocupes, ya lo sabía, ya lo sabíamos, vamos adelante. Creo que es lo mismo que Jesús haría contigo y conmigo el día de hoy, o cada vez que nos atrevemos así como a Pedro a negarle. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana viernes.